Violeta, pero si te parece, vámonos dando entrada a nuestro primer invitado, Violeta, que es el abogado Paulo Díez Gargari, y que pues sigue dando la empresa Aliática mucho de qué hablar, pero ahora también pues hay situaciones que vemos que nos siguen rebasando, Violeta, que sorprenden cada vez porque hay pues nuevos actores que de pronto aparecen que no estaban contemplados en un primer plano. Ahora no solamente es la corrupción de Aliática, sino el extraño silencio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y adivina pues quién lo está documentando, pues el abogado Paulo Díez Gargari, Violeta. Sí, Ernesto, pues nos ha compartido algunos documentos que ahorita ya estaremos charlando con él justo sobre algún comunicado que emitió la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la posición que tiene Aleática al respecto. Así es, y además seguimos, mientras se incorpora el abogado, pues seguimos con pues esta pregunta sin respuesta, Violeta, que hicimos en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y para ser así exactos, Violeta, estamos a 25 días que se cumpla un año que fuimos a hacer esa pregunta a la mañanera: ¿de quién es el viaducto bicentenario y por qué? Y el presidente nos había comentado pues que sí, que tendría que haber respuesta, y que el secretario de Comunicaciones y Transportes pues daría respuesta en los siguientes días. Y pues esos siguientes días pasaron y pasaron, y en 25 días se cumple un año sin respuesta, aunque usted no lo crea, pero bueno, pues son las realidades que pasan. Y ahora pues está esta Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que también hay un silencio, otra vez decimos silencio en la torre. Paulo Díez Gargari, muy buenos días. Hola Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Violeta, buenos días. Un saludo a todo el auditorio. Muy buenos días, abogado. Gracias por estar aquí esta mañana y otra vez seguir con esto, que no hay que dejar de nombrarlo y denunciarlo, pues toda la corrupción que ha habido a partir de Aliática. Gracias por estar aquí. Al contrario, gracias por la invitación y a la respuesta que tú formulaste, Ernesto, y que has formulado pues casi desde hace un año en las conferencias matutinas del presidente. Pues la verdad es que este silencio cómplice del secretario Nuño pues no evidencia más que una sola cosa. Esa pregunta solo admite una respuesta, Ernesto, y es que el viaducto bicentenario es propiedad de la nación, es un bien nacional de uso común, sujeto exclusivamente a la jurisdicción de los poderes federales y debe revertir ya pues en favor del gobierno federal, ¿no? Yo llevo mucho tiempo peleando porque esto ocurra, aportando argumentos, pues lo sabes tú y lo sabe el auditorio, en ocasiones hasta arriesgando el pellejo. Y del otro lado lo único que hay es un silencio cómplice, pues no es que estén callados porque estén mudos o porque no puedan hablar, sino porque ese silencio, lo mismo que la oscuridad, pues beneficia a los corruptos. La corrupción es un negocio que florece en la oscuridad y en el silencio. Y por eso me parece que es tan importante que los ciudadanos pues echemos chorros de luz sobre estos actos pues de la autoridad. Nos corresponde ejercer ese control ciudadano de la gestión pública y también pues los medios de comunicación independientes como ustedes, que afortunadamente, bueno, pues abren el espacio para esto, ¿no? Es un tema lamentabilísimo. Cada día que pasa se cobran ahí millones de pesos de cuotas de peaje para una empresa que no tiene derecho a cobrarlas. El problema no es si son caras o baratas, el problema es que estos señores no tienen derecho a cobrar porque no tienen una concesión del gobierno federal. Ojalá pues que el presidente se acuerde de estas preguntas que has formulado tú pues ya en varias ocasiones y que le vuelva a instruir al secretario Nuño que responda. Parece increíble pues que el secretario Nuño, a pesar de que el presidente ha dado esas instrucciones en sus propias conferencias mañaneras, no le haga caso y siga guardando este silencio, ¿no? Es increíble, pero con ese silencio le causa un daño enorme a la República, de eso no hay duda.
Muchas gracias, abogado Pablo Díez Gargari. Pues nos ha compartido también una información y usted formula una pregunta: ¿dónde está la Comisión Nacional Bancaria y de Valores? Si nos puede compartir de qué se trata esto. Y bueno, hay dos tweets que tenemos aquí para mostrar a la audiencia mientras usted va hablando. Adelante. Gracias, Violeta. Mira, este último es un tema de la mayor relevancia. A veces es un tema que cuesta un poco más de trabajo explicar a la opinión pública, digamos, porque tiene algunas complejidades técnicas, digamos, no es tan fácil de explicar como el del viaducto bicentenario, pero trataré de hacerlo de la manera más sencilla. El problema más grave de la corrupción de Aleática, el que más dinero le ha reportado, Violeta, no hay ninguna duda de ello, es este maquillaje contable que ha hecho de sus estados financieros desde hace mucho tiempo. El auditorio recordará que a partir de las denuncias que yo formulé en el 2016, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores impuso sanciones tanto a Aleática como a sus auditores, Deloitte, porque efectivamente estos señores estaban registrando un falso activo y un falso ingreso, pero no eran cuestiones menores, eran decenas de miles de millones de pesos con los cuales se engañó al mercado durante mucho tiempo. Era un activo que no existía, un ingreso que no existía, y así estuvo registrando sus estados financieros durante mucho tiempo. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores tiene como una de sus principales objetivos la protección de los intereses del público inversionista para evitar pues estos abusos por parte de las empresas emisoras. Lo sancionó. Estos señores pagaron inmediatamente la multa tanto a Aleática como sus auditores, Deloitte. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores dijo en aquel momento que era la multa más alta jamás impuesta a una empresa emisora de valores que no fuera un banco, aunque en realidad era pues nada comparado contra el monto del atraco y el beneficio que habían obtenido, y los obligó a modificar sus estados financieros. Violeta, esta era la parte más importante. Estos señores, sabiendo que aquello les significaba pues prácticamente la muerte, vinieron en aquel entonces el señor Villarmir, que era el dueño de OHL, que es como se llamaba Aleática entonces, vino desde España, se entrevistó con el presidente Peña Nieto y le pidió tiempo para poder salir de la bolsa, es decir, para deslistar a Aleática de la bolsa y evitar ya el problema. Dijeron un poco... Perdón, pues, abogado, un paréntesis aquí en esto, nada más para aclarar y que podamos entender todas y todos quienes seguimos aquí esta conversación con usted. ¿Cuál era la intención de Aleática de declarar en estos estados financieros un activo que no existía y un ingreso que tampoco existía? Son dos, Violeta. El primero, y quizá más evidente y que le generó recursos por montos multimillonarios, es que en la medida en que el activo de esta sociedad y de sus sociedades, que eran las titulares de las concesionarias, crecía, ese activo era usado por ellos para emitir certificados bursátiles en el mercado, vendérselos a los inversionistas y decirles que esos certificados estaban respaldados por este falso activo. Una cosa que ellos le llamaron una rentabilidad garantizada, porque decían, Violeta, que tenían una garantía o más bien un derecho incondicional de cobro de dinero frente al gobierno del Estado de México para recuperar su inversión más el rendimiento en el viaducto bicentenario y en el circuito exterior mexiquense, lo que significa, según ellos, que si al final de la concesión no pueden recuperar lo que ellos dicen que se les debe, ellos dicen que pueden reclamarle la diferencia al gobierno del Estado de México, algo que incluso el propio Estado de México ya ha negado. Bueno, pues le pidieron esto y entonces el presidente Peña Nieto presionó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que les diera tiempo a estos señores y un poco la comisión de aquel entonces pues cerró los ojos y le permitió a estos señores navegar, digamos, haciendo unos cambios, pero más bien cosméticos en sus estados financieros, sin cumplir con realmente lo que le habían pedido. Y así siguieron hasta trataron de hacer una oferta pública en el 2017 para deslistarse, pero el mercado no les creyó, no alcanzaron los porcentajes requeridos y no pudieron salirse de bolsa, de modo que siguieron cotizando. Y en el 2021, Violeta, esto es muy importante, la comisión vuelve a retomar el tema y los vuelve a sancionar, les vuelve a decir que están registrando un falso activo y un falso ingreso y los obliga a modificar estados financieros. Frente a eso, estos señores se ven obligados ahora sí a modificarlos y en algo que verdaderamente a mí me parece es la primera vez que ha ocurrido en este país, de un día para otro los estados financieros de esta empresa pues ya no tenían
el falso activo pues por más de 100,000 millones de pesos. La cifra es una barbaridad, Violeta, pero de allí, digamos, como consecuencia de lo que les dijo la bancaria, tuvieron que borrar ese falso activo y así han venido, digamos, registrando en sus estados financieros, pero promovieron varios juicios de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que tuvieron una resolución pues verdaderamente patética, vergonzosa. El tribunal resolvió que si bien la bancaria tenía facultades para hacer lo que hizo y que lo que hizo era correcto, pues que como el oficio se los notificaron durante la pandemia y no tenía la firma autógrafa, se los notificaron por correo electrónico y que ya nunca les enviaron el documento firmado en original, pues que entonces aquello era nulo. Y a partir de allí estos señores lo que tendrían que haber hecho es volver a registrar conforme a sus estados financieros maquillados, los incorrectos. No es que yo diga, Violeta, o quiera que se registre así, pero jurídicamente era lo que procedía. Pero no lo han hecho por una razón, porque volvieron a hacer una oferta pública de adquisición de acciones y ahora sí ya tienen pues más del 99% de esas acciones, pero para deslistar a la empresa, para sacarla de la bolsa y ya no dar más información, que es lo que quieren, tienen que volver a hacer una oferta pública de adquisición para comprarle a esos cuantos accionistas minoritarios que no aceptaron vender en la oferta pública porque les ofrecían 37 pesos por acción, cuando esos inversionistas saben, Violeta, que en la nueva oferta pública tienen que pagar un precio mínimo por disposición legal, que es por lo menos equivalente al valor contable por acción. Si se considera que hoy los oficios de la bancaria ya son nulos y que estos señores tendrían que estar registrando de nuevo como venían registrando incorrectamente, pero así tienen que registrarlo, el valor contable por acción es de 70 pesos o más. Y eso es lo que tienen que pagarle a los inversionistas. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores lo sabe y sin embargo, pues la misma actitud, guardan un silencio cómplice con lo único que hacen es beneficiar, pues en este caso a una empresa corrupta que quiere volver a pisotear los derechos de los accionistas minoritarios que quedan ahí. Este es el tema. En realidad, me parece, Violeta, que la autoridad ya quisiera que Aleática se vaya de la bolsa porque lo único que le genera son dolores de cabeza, pero no puede permitir que se vayan así pisoteando a los inversionistas minoritarios, ¿no? Me parece que la bancaria debe cumplir la ley y debe obligar a Aleática a que cumpla la ley y que si se quiere ir, bueno, pues que pague lo que la ley dice que tiene que pagar. Este es el segundo tema, Violeta, y es un tema de la mayor relevancia, digamos. Este maquillaje contable, no es mentira, le permitió a Aleática emitir certificados bursátiles en el mercado con base en un activo que no tenía. Y esos recursos, pues ya se los llevaron, ya no están ahí, y hoy el riesgo lo tienen, pues las personas que compraron esos certificados, ¿no? Gracias, Pablo Díez Gargari, por la extraordinaria explicación. Evidentemente surgen todavía más preguntas. Una de esas es, pues, cómo en esos niveles, en esos pisos, cómo una empresa puede registrar activos de tal magnitud que sean ficticios y ¿cómo es posible que se pueda hacer eso? Y no solamente que se pueda hacer, sino que una vez que los descubrieron, después vuelven a reincidir con la misma situación. No entiendo esa parte. Ahorita te pido ahí si nos puedes explicar. Y la otra, gente de la audiencia, que hay también muchas felicitaciones y muchas preguntas. Y una de esas, que me parece que es Claudia de Lara que la hace, que ella es del Estado de México, dice: ¿y cuál es la posición de la actual gobernadora? De si hubo un cambio, si no, ¿qué ha pasado por ahí? Me parece que es una pregunta muy pertinente, Ernesto, porque la gobernadora Delfina Gómez y su secretario de Movilidad, Daniel Cibaja, conocen perfectamente el tema de la corrupción de Aleática en el Estado de México. Lo conocen desde hace mucho tiempo. Digamos que lo conocen directamente y además a través del grupo de legisladores de la fracción de Morena que han sido pues los más activos desde hace años denunciando todas las tropelías de Aleática en el Estado de México. Yo he esperado digamos, pues darles un tiempo a que lleguen ahí, tomen posesión y con calma empiecen a tomar acciones contundentes en relación con este tema.
Me parece que hay propuestas ahí muy valiosas. Estaba incluso la propuesta desde el Poder Legislativo del Estado de México de crear una comisión investigadora de la corrupción de estos señores. Me parece que la gobernadora pues debería impulsar ya que estas iniciativas se concreten y que se haga algo muy sencillo, Ernesto, que me parece que es lo que le corresponde al Estado de México. El Estado de México, creo yo, debe hacer una auditoría de a de veras, no una simulación como las que hacían los gobiernos de Peña, de Uriel, Del Mazo, sino una auténtica auditoría que determine si es que estos señores pusieron algo de dinero propio en esas carreteras y si es que no lo han recuperado. Si no pusieron o ya lo recuperaron, pues lo primero que tendría que hacer el gobierno del estado es recuperar esas concesiones. Bueno, recuperar la del circuito exterior mexiquense, porque el viaducto Bicentenario en realidad no es una concesión estatal, sino federal. Entonces yo tengo pues esperanza y un optimismo razonable de que este nuevo gobierno pues tome estas acciones. Conocen perfectamente el tema y no, digamos, no pueden decir pues que no tienen todos los elementos para actuar, Ernesto. Espero que lo hagan pronto. Yo estaré, por supuesto, tratando de coadyuvar para que eso ocurra y presionando, bueno, pues desde mi trinchera ciudadana también para exigir que lo hagan en caso de que siga pasando el tiempo y no pase nada. Y lo otro que decías tú es un tema muy interesante, Ernesto, es un tema que hemos tratado poco aquí con el auditorio de Rompevientos, pero no es tan poco común a nivel internacional este tipo de estafas. Ernesto, si tú recuerdas, quizá pues la más visible fue aquella de Enron. Estos señores hicieron exactamente lo mismo, pero de vez en cuando, incluso a nivel internacional, se presentan casos como este. La diferencia es que cuando se presentan en algunos otros países, como fue el caso de Enron, bueno, pues el caso de Enron no solo acabó con aquella empresa pues prácticamente en quiebra, sino con muchos de sus directivos en la cárcel y además acabó también con la que era la firma de contadores más grande del mundo, Arthur Andersen, que buena parte de aquello lo asumió después Deloitte, que parece que aprendió muy bien aquellas mañas. Y una vez que uno ve hacia atrás, Ernesto, estos grandes fraudes bursátiles, corporativos bursátiles, pues la verdad es que se sorprende de la sencillez de los esquemas criminales, es decir, son esquemas tan sencillos y que por eso cuesta tanto trabajo que digamos, no solo exponerlos, sino que la opinión pública le crea a quien denuncia que está diciendo la verdad. Solo como anécdota te cuento aquí y le recuerdo al auditorio que aquel asunto de Enron, lo que hace que reviente en el último momento es que todo el mundo decía, oye, están inflando activos, están inventando utilidades, pero nadie hacía nada y no reventaba hasta que en una conferencia de la empresa con analistas y reporteros, un reportero hizo una pregunta y le dijo, oye, discúlpenme, señores, pero es que yo no entiendo cómo Enron hace la utilidad, no sé cómo hace dinero, cómo gana dinero. Y entonces uno de los directivos de Enron le da una explicación totalmente cantinflesca, así al más puro estilo de algún directivo de Aleática, pero pues este señor que hace lo correcto como periodista dice, discúlpenme, pero es que pues eso no me explica nada. ¿Me pueden explicar en realidad cómo gana dinero Enron? Y entonces uno de los directivos de Enron cometió un error muy grave, no le puso el mute a su teléfono y echó una grosería creyendo que estaba en mute y lo escuchó todo el mundo. Y aquello, en ese momento, la gente se dio cuenta, pues que efectivamente ese periodista y muchos otros que habían estado cuestionando tenía razón. Y ese fue el principio del fin de la empresa. Aquí tenemos evidencia súper contundente de lo que hicieron, de cómo se beneficiaron en un esquema pues que fue permitido, tolerado y fomentado por la administración del presidente Peña y su secretario de Hacienda en aquel momento, Luis Videgaray, pero pues está totalmente documentado, Ernesto. La bancaria ya no puede pues fingir demencia. Me parece que la exigencia de justicia que tenemos los ciudadanos y de que la corrupción efectivamente no solo se acabe de aquí en adelante, sino que no continúe la que ya viene de lejos,
porque el hecho de que le hayan vendido a unos italianos, o a unos australianos, perdón, que en realidad no son australianos, sino de las Islas Caimán, pero que podrían ser chinos, indios, españoles o franceses, da lo mismo, no le quita que se sigue beneficiando esa empresa de la enorme corrupción del pasado. Recientemente, el gobierno del Estado de México le amplió la concesión del circuito exterior mexiquense a Aleática por otros 12 años. ¿Con base en qué? Pues no lo sabemos. Cada año de concesión le representa a Aleática, y esto no es broma, más de 6,000 millones de pesos al año. 12 años representan 72 mil millones de pesos, más que toda la deuda pública del gobierno del Estado de México. Esto digamos, me parece que como ciudadanos no podemos permitirlo. Necesitamos exigir que la autoridad nos responda y que cumpla su función, ¿no? Muchas gracias, abogado. Pues realmente esto que nos dice usted es parte constante de la historia del mercado financiero. Esto de emitir certificados bursátiles con base en un activo que no existe, y bueno, pues es parte también de esto del capital ficticio. Y qué bueno que usted lo trae aquí y que lo pone en el centro también como una de las prácticas que está haciendo Aleática. Y lo otro que también nos interesa mucho, ya no hay tiempo, pero si le podemos dar seguimiento después, sobre qué pueden hacer también estos accionistas minoritarios que en lugar de recibir 70 pesos o más por las acciones, se les está pues proponiendo estos 37 pesos por acción. De eso, si nos puede sintetizar brevemente, abogado. Bueno, pues me parece que todos los accionistas pueden demandar a esta empresa corrupta por haber ocultado información relevante, por haber pagado un precio que no correspondía al que tenían que haber pagado. Y esto es válido incluso, Violeta, para aquellos accionistas que vendieron en una oferta pública en el 2017, cuando la empresa ofreció pagar 27 pesos por acción. Esto es una barbaridad. También en aquel momento tenían que haber pagado por lo menos el valor contable por acción, que era de más de 50 pesos, pero además ahí ocurrió otra barbaridad, porque esa oferta pública en el mercado mexicano se llevó a cabo en julio del 2017, pero para diciembre del 2017, estos señores, los australianos, anunciaron que comprarían toda la participación accionaria de la empresa española OHL en OHL México, que ahora se llama Aleática. El problema es que no le pagaron el mismo precio. No le pagaron a 27 pesos por acción, sino a más de 50. Y otra vez la bancaria cerró los ojos y les permitió llevarse ese dinero. Yo en broma publiqué, bueno, no en broma, yo publiqué pues un tuit en el que decía que estos señores habían emprendido la graciosa huida de México, pero con los maletines llenos de un dinero mal habido que no tenían derecho a llevarse, y que en realidad, si uno lo ve así, fue extraído del bolsillo de los accionistas minoritarios. Es un tema de la mayor relevancia, y otro día, si quieren, con muchísimo gusto, si me invitan y no los aburro con esta plática, encantado de la vida les platico, porque creo que para el auditorio podría ser también un tema interesante, ¿no? Seguro lo hacemos. Ahí nos ponemos de acuerdo más al ratito y lo hacemos en esta misma semana, si te viene bien. Así que ahí nos ponemos de acuerdo, Paulo. Te mandamos un fuerte abrazo. Igualmente, otro de vuelta, Ernesto, Violeta, muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias. Buenos días, abogado. Pues, Violeta, en realidad una brillante exposición y un extraordinario trabajo del abogado Paulo Díez Gargari. Y no hay, vaya, ha hecho tal trabajo, Violeta, tengo esa impresión, que no hay margen de duda de nada. Ni la Suprema Corte tiene que definir nada, simple y llanamente tiene que el presidente pues cortar el candado, romper el candado, abrir la puerta, sacar a quien nos está robando y dárselo a la nación, Violeta. Sí, Ernesto, pues no solamente de esto que nos está exponiendo hoy día, de que se ofrece un certificado bursátil, pues que no, con un activo que no existe y con un ingreso que no existe, sino además todo lo que ha estado exponiendo también de que no recibió
pues en este tramo federal no recibió una concesión federal y por lo tanto entonces no existe, ¿no? Entonces, esta parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que ya me parece a mí grave, que insistimos así actúan varias empresas, pero bueno, con un bien de la nación, pues eso es aún más grave, Ernesto, y entonces, bueno, se suma a todo lo que ya nos ha estado comentando el abogado aquí, Pablo Díez Gargari. Así es, Violeta. Pues ahí seguiremos conversando con él esta misma semana. Allá nos estaremos acomodando.